situación. Cristian, ¿me escuchas? Buenos días. Buenos días, Nelson. Un gusto estar contigo nuevamente. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Buenos días. Gracias, Cristian. Bueno, estábamos ahora hace poco conversando con Gustavo y pues Gustavo Yalc y estábamos ahí analizando un poco sobre el tema de lo que ocurre, de lo que viene, de lo que puede ocurrir y me parece interesante evaluar eso porque bueno, ya pasamos las elecciones, ya fueron, ya está el resultado, está muy claro que en dos preguntas claves el gobierno pierde, sin embargo Novoa sale a decir que le ha hecho goleada. Yo reflexionaba con Gustavo y decía que raro porque un equipo que, porque él hablaba de fútbol, un equipo que gana por goleada sale a festejar, sale a celebrar, sale a correr en la cancha y peor si gana con goleada. Y no vimos eso, Cristian, no vimos un presidente que se escondió y luego vimos un presidente que salió con un escueto comunicado. ¿Cómo analizas tú la post de las consultas populares? Bienvenido, Cristian. Bueno, a mí me parece que la metáfora futbolística es un claro ejemplo de que no han sabido manejar bien su comunicación en el último tiempo, Uh ¿no? -huh. Esto de decir que a él de pequeño le enseñaron a leer los marcadores, pues yo creo que en realidad al pueblo no le enseñan a ver los marcadores, el pueblo aprende a ver los marcadores. Y me parece que este es un triunfo del pueblo, es un triunfo de la organización civil, es un triunfo del activismo, es un triunfo de las organizaciones políticas que en dos temas claves se organizaron sin egoísmos, poniendo todo su conocimiento, todos sus talentos, y que sirve para darle un no rotundo en los temas vinculados a la materia económica, ¿no? Uh Que es -huh. probablemente uno de los temas más importantes de la consulta y que, como lo dijimos en este espacio y en otros espacios, era el núcleo duro de la consulta, el verdadero interés del gobierno, ¿no? Luego, entonces, me parece que si, ya que el presidente lo quiere poner en términos futbolísticos, yo creo que más bien estamos hablando de una derrota por un marcador de 3-0, media canasta, como decía Alfonso Uh Lazo, -huh. padre. ¿Por qué? ¿Por qué es media canasta? Porque primero, porque los dos goles principales son el trabajo por horas y el arbitraje internacional, que además a mí me parecen, como poniéndole también en metáfora futbolera, son grandes goles, son golazos, Claro. porque aquí la organización, la acción civil, se jugó contra todo, se jugó Uh contra -huh. el discurso maniqueo del gobierno, se jugó contra el blindaje mediático de los grandes medios de comunicación, se jugó contra el discurso predominante en materia de seguridad. Entonces, son verdaderos golazos, ¿no? Y en el tema de la seguridad, que sería, digamos, el tercer bloque duro, el tercer punto, a mí me parece que el gobierno se pone una camisa de fuerza que le va a ser muy difícil de sobrellevar. Porque ahora, a partir de ahora, pues ya no habrá excusas, ya no hay razones, ya no hay argumentos que nos permitan sostener o mantener los niveles de ineficiencia que hemos vivido, ¿no? Uh Los, -huh. los 90 muertos a los que se refirió de manera poco feliz, poco atractiva la ministra Palencia, Terrible eso. los cuerpos desmembrados encontrados en valijas, los asesinatos a las autoridades locales, que también sucedieron en el último tiempo. Y creo que ahora los ecuatorianos tenemos que estar justamente vigilantes y los ecuatorianos, las organizaciones sociales, los movimientos políticos tienen que estar enfocándose en justamente cómo vamos a hacer para fiscalizar ahora al gobierno el cumplimiento y la satisfacción de estas necesidades, y además también para fiscalizar el rol de las Fuerzas Armadas, porque esto de ningún modo puede significar que las Fuerzas Armadas van a seguir manteniendo la misma conducta que han operado hasta ahora. Es decir, las Fuerzas Armadas ahora tienen que centrarse en el combate a la seguridad, no pueden estar más entregando tortas, no pueden estar más tomándose fotos para campañas publicitarias, no pueden estar más dispuestos a atacar a comuneros, a agricultores que defienden el agua y defender intereses transnacionales, no pueden estar más prestos para invadir embajadas extranjeras. Ahora lo que sí tienen que hacer es combatir el crimen organizado, atacar la violencia,
hacer requisas de armas en los lugares donde corresponda, y eso, ¿no? Entonces, me parece que ahí el gobierno se ha puesto una camisa de fuerza y bueno, pues por eso digo yo que es un 3-0 contundente. Claro, y otra cosa que tal vez no se menciona mucho, pero las Fuerzas Armadas, al igual que la policía y cualquier institución que realmente quiera tener chance de trabajar bien, le va a pedir recursos, pues, Cristian. O sea, le va a pedir recursos, le va a decir, las Fuerzas Armadas le va a decir, perfecto, presidente, aquí estamos, pero necesitamos esto. Yo tenía el testimonio de alguien, no voy a revelar el nombre, muy cercano, que trabajaba en las Fuerzas Armadas, trabaja como soldado, o sea, como en territorio. Y él decía que las condiciones precarias con las que ellos trabajaban era terrible, los tenían ahí tirados fuera de las cárceles, en medio de los charcos, o sea, no había dignidad y se quejaba, obviamente se quejaba conmigo en una conversación privada, no podían decirlo, habían videos, no podían publicarlos, porque usted sabe, Cristian, lo que significa eso para un militar, para un militar no puede hacerlo. Pero yo me imagino que también le van a decir ellos, ok, presidente, pero pase billete, ¿cómo vamos a hacer lo que usted quiere o lo que el pueblo quiere si no hay plata? Sí, sí, y justamente aquí viene digamos, la razón más profunda del fracaso del gobierno en esta consulta popular, porque primero es una consulta popular en la que no ha obtenido el resultado deseado, por mucho que lo sostengan. Eh, Además, eso le ha costado mucho al gobierno. El gobierno puesto a, le apostó a la consulta popular buena parte de su capital político, ¿no? Las acciones que sucedieron en los últimos días de la campaña, el mal manejo del tema con México, el mal manejo del tema con la crisis energética, la mala campaña que se hizo durante las últimas semanas le ha implicado, yo creo, y bueno, esto seguramente lo van a decir las mediciones postelectorales, pero seguramente vamos a ver un descenso aún mayor en su popularidad y sobre todo un descenso aún mayor en su credibilidad, Ah, eso es ¿no? importante. Aquí yo me atrevería incluso a señalar que si la consulta se hubiera hecho un par de semanas después, probablemente el resultado hubiera sido aún peor, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos un gobierno que quemó prácticamente todas sus naves en esta consulta, rompió con la sociedad civil, rompió con la gente en general, rompió con sus aliados políticos en la Asamblea Nacional y ahora le queda un periodo de gobierno en el que lo que viene son exigencias, ¿no? Exigencias de solucionar rápido los temas del crimen organizado, exigencias de terminar rápido, resolver rápido la crisis energética y sobre todo resolver pronto la crisis aguda, crisis económica que se viene. Y aquí es clave el, el- 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 el eventual acuerdo que tiene el gobierno que va a hacer, o va a suscribir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que se queda sin una pata importante porque yo estoy seguro que parte de los elementos vinculados al trabajo por horas y al arbitraje internacional eran parte De la de este exigencia. acuerdo, de la exigencia. Ahora la exigencia va a venir por otro lado y seguramente eso va a implicar, sin duda alguna, un paquetazo económico, subida a los precios de las gasolinas, y también recorte de ciertos servicios públicos. Ayer escuchaba una entrevista que hacía Andrés Arauz, no recuerdo bien el medio, pero él nos hablaba de un posible recorte a los servicios de salud, para las personas que no están incluidas en el bono de desarrollo social, ¿no? Entonces, a partir de esa podría ser una de las exigencias, lo que implicaría que todas aquellas personas que no estamos en el bono de seguridad, de desarrollo, pudiéramos quedar exentos de la cobertura de los beneficios de salud y los beneficios de educación, lo Pero que en para la temas gran de, mayoría de la población sería muy complejo, claro, ¿no? pero Cristian, sería entonces al tema de la salud, del Ministerio de Salud Pública, o sea, no del IE, sino del MSP. Es decir, nos tocaría Del Ministerio de Salud Pública. de lo que se entiende hoy, por como era antes. Antes, yo recuerdo, tú pagabas. Ibas al MSP y tú pagabas. Así sea poco, pero pagabas 5, bueno, ahora dólares, antes era sucres, pero pagabas. Entonces, más o menos podríamos volver, ya que les encanta regresar al pasado, a esas épocas en donde tenías que pagar y pues nada, ya empezar a tener estos matices de que si tienes te salvas y si no,
es tu culpa, ¿no? Porque parece que ese es el modelo, Cristian, ¿no? Es el modelo que ellos tienen, ¿no? Y mucha gente lo apaña, lo abraza. Y dice, si yo, ¿por qué? Si yo trabajo, yo me pago, yo me curo. Allá ese pobre vagoneta, si no tiene, pues que se muera. Yo sí puedo, vago, trabaja para que te pagues. Más o menos es eso, ¿no? Sí, sí, pero la verdad es que en momentos en los que la economía está tan resentida como en la actualidad, ese discurso va a ir cayendo poco a poco, porque no olvidemos que todavía no hemos sentido los efectos totales de la última subida de Del impuestos. IVA. Entonces, hay claramente ya índices muy claros, muy evidentes de desaceleración aún mayor de la economía, reducción del consumo, reducción de la tasa de recaudación de impuestos por los mismos impuestos que nos han aplicado. Obvio. Entonces, tenemos un panorama oscuro, lamentablemente, y esto lo digo o sea, con mucha angustia, digamos, porque esta es una cosa que se va a caer y que se va a dejar, que se cierne sobre todos nosotros, pero que evidentemente también va a golpear y va a impactar en un gobierno que queda sentido, queda sin aliados políticos, queda con un enfrentamiento con las organizaciones sociales vinculadas a los temas laborales, a los temas ambientales, sin respaldo en la sociedad civil, sin respaldo en la asamblea, y que le va a tocar enfrentar una durísima crisis energética, económica, y que probablemente nos va a venir a picar en los próximos días un paquetazo, porque de lo contrario no le van a entrar recursos. Si no le entran recursos, entonces vuelvo a tu pregunta, Ujú. ¿cómo se va a financiar el combate Y ahí es donde no hacen nada. Y la gente va a decir, te di el chance, te va a reclamar, te va a Exacto. decir, yo voté, tú pediste que votemos, te dejamos gastar 62 millones de dólares y ahora me vienes a decir que no tienes plata, por favor. Ahora, ¿hasta qué punto no puede, va a despertar la gente en ese sentido, Cristian? ¿Hasta qué punto? Porque hemos visto que definitivamente la gente sí tiene criterio para votar. Es decir, a mí sí que me sorprendió el tema del arbitraje internacional. Creo que contigo conversábamos de eso y yo decía, no sé si hasta qué punto se va a detener las personas y vea ese contundente no del 65, 70% a una pregunta difícil, complicada. ¿Cómo se come eso? El trabajo por horas, no, sí, no, ok, sí, este pobre desgraciado nos quiere precarizar, pero el arbitraje, pero ¿cómo va que es un árbitro de fútbol? No entiendo. Y la gente lo hizo, o sea, hay mucha capacidad de la gente. ¿Cómo traducirlo o esperar, Cristian, que se vaya a la buena votación, a la votación del proyecto, a la votación de la gente, a la votación de estructuras, no a la improvisación? Bueno, yo creo que la gente ya despertó, ¿no? Yo creo que yo creo que la gente vota bastante mejor de lo que Vota mejor, normalmente ¿no? se dice. Vota Ojalá. bastante mejor, vota con conciencia. Esta es una demostración clarísima. Aquí más bien el mensaje es para nosotros, para los actores políticos, para los activistas, para la sociedad civil organizada, que tiene que entender de una buena vez que es solamente la articulación, el trabajo sin egoísmos, el trabajo propositivo, el trabajo de largo plazo, el trabajo orientado en objetivos que son comunes a todas las organizaciones progresistas, es del camino y es la vía, ¿no? Porque el pueblo lo tiene clarísimo, el pueblo lo tiene clarísimo, lo ha demostrado. Los que no tenemos claro del todo todavía, creo que somos las organizaciones sociales, las organizaciones civiles, las organizaciones políticas, pero creo que esta elección sí nos sirvió un poco para darnos cuenta de eso y saber que si trabajamos articuladamente podemos conseguir estos objetivos, ¿no? Ahora lo que se viene es mantener esa organización, ¿no? Mantener esa organización es clave. Es clave también que los actores políticos entiendan que ahora también tienen un trabajo que hay que hacer en el espacio político, en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en el caso del arbitraje internacional, en el caso de la consulta o de la pregunta la Asamblea ahora tiene una tarea, y esta tarea es buscar los mecanismos legislativos que vayan en dos vías. La primera vía es en la vía de respaldar a los afectados por el desastre ecológico de Chevron a Ujú. través o a través de algún mecanismo legislativo que le dé al Estado, que le dé a la Procuraduría General del Estado las herramientas para defenderse de ese írrito pago,
uno. Y lo segundo es ir a buscar, analizar el marco normativo, el marco jurídico interno nuestro, porque en el marco jurídico interno nuestro durante los últimos 7 años se hicieron algunas reformas que poco a poco fueron minando la capacidad y la posibilidad del Estado ecuatoriano para enfrentarse a los efectos del arbitraje internacional. Por ejemplo, la eliminación del exequatur, que es un mecanismo que requiere que los laudos extranjeros cumplan ciertos requisitos y pasen ciertos filtros. Hay que reponer ese mecanismo. Eso Ya. lo tiene que hacer la Asamblea vía ley. Y en segundo lugar, eliminar la obligación que hoy por hoy tienen los operadores estatales que celebran contratos con inversionistas extranjeros para incluir obligatoriamente el arbitraje de inversiones en materia contractual, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo, ¿no? Hay un trabajo que la Asamblea tiene que hacer. La Asamblea, los operadores políticos también tienen que fiscalizar la actuación de las fuerzas Armadas. Esto es un respaldo de las Fuerzas Armadas, pero no puede entenderse como un cheque en blanco, Claro, no puede haber violaciones de derechos humanos, no puede seguir la criminalización de la pobreza y las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo instrumentadas como mecanismos de campaña política. ujú. Totalmente. Cristian, y hay un tema que lo decías al inicio y no sé qué efecto podría tener. Se peleó con todo el mundo, Novoa, ¿no? Se peleó ya con Construye, se peleó con, bueno, la RC le dijo hasta aquí, hermano, cuando ya cometió el tema del abuso en México. Y ahora el Partido Social Cristiano resentidísimo porque Novoa anda comprando, cogiendo asambleístas y le da la espalda. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué futuro le toca a Novoa con este panorama? Ya vemos que se calificó el juicio político para Palencia y para Sommerfeld. Puede haber también un trabajo ahí de la Asamblea de decir, ok, ya no eres nuestro aliado, ahora que respondan. Bueno, el gobierno tiene que hacer una lectura correcta. La lectura que está haciendo otra vez es errónea, ¿no? Esto del triunfo creo que no va por ahí. Lo que me parece es que tiene que haber una crisis de gabinete. Eso debería haber pasado hoy, ayer, ¿no? Ahí hay ministros que no han cumplido adecuadamente sus funciones, la misma ministra Palencia, la ministra Sommerfield, el secretario de Comunicación, que probablemente era el mejor jugador de ese equipo. Pero es que se También quemó ha, feísimo en las últimas también ha, semanas. también ha cometido errores, claro, justamente por eso. La ministra del Ambiente, bueno, la ministra, pobre ministra Robo, ¿no? En definitiva. Pero tiene que haber ahí un cambio, y un cambio de timón, porque me parece que esto también es algo que el gobierno nunca entendió, que al ser un gobierno de transición, como es un gobierno de transición, lo que tenía que ser es un gobierno que implique una preparación para el inicio del próximo periodo, pero sobre todo un cambio de giro, un cambio de giro, un cambio de timón. Esa era la expectativa de los que votaron, los que hubieran votado por cualquiera que hubiera ganado la presidencia de la República, ¿no? Un cambio de timón. Y ese cambio de timón, entre otras cosas, pasa justamente por dejar de aplicar mecanismos o medidas económicas que impliquen regresión de derechos, que impliquen impuestos para los más pobres, que impliquen eliminar los servicios, que implique reducir el aparato estatal. Eso es algo que el gobierno no entendió, no ha entendido. Espero que lo entienda y no siga con la idea del paquetazo, con la idea del recorte de servicios públicos, de recortes de presupuestos para las instituciones públicas, de no pago a los proveedores, de aplicación de impuestos a los que menos tienen, ¿no? Ujú. Esperaríamos que dé un cambio de timón. Ojalá eso suceda, y si no sucede, pues bueno, las consecuencias serán eh, aumentar empatía con la gente, digamos, y la caída de su De popularidad, hecho, ya cayó. y cada vez veo menos probable una reelección en el caso del A señor. menos que, Cristian, a menos que se sostenga el señor con escándalos, shows mediáticos, que es lo que ha pasado. O sea, si vamos a hacer una retrospectiva, Novoa no ha puesto una piedrita en nada de que vaya a construir, o sea, un propositivo. Pero él dice, yo no soy anti nada, yo soy pro todo. O sea, ñaño, no has hecho absolutamente nada, sin ni una piedrita para decir, voy a construir aquí el proyecto fotovoltaico, que creo que se firmó con Lazo y no sé en qué quedó esa vaina. Sí, O sin se va a duda. sostener con shows. Sí, sin duda, pero me parece que esa herramienta ya no va a producir efectos, porque ya claramente con esos shows no pudo sostener.
La la consulta. consulta en los temas más importantes, ¿no? Ujú. Lo único que pudo sostener, pero que es algo que es evidente, que todo el mundo quiere y todos esperamos que se resuelva así, que es el tema de seguridad. Y ahí también, digamos, los partidos políticos tienen que tener la suficiente madurez para apoyar las reformas legales que estaban planteadas en la Asamblea. Eso tiene que pasar inmediatamente, de manera que no tenga ninguna excusa más, porque No, ahora la probablemente RC nos va a dijo decir, apoyamos. ahora probablemente nos va a decir, no, es que las leyes que tenían que salir en la Asamblea no han salido, tiene 60 días, de 60 días es mucho, no sé, ya. Pero bueno, a mí me parece digamos, que lo que tú dices, que el show, que el escándalo, yo creo que ese es un discurso desgastado, le ha costado mucho al gobierno, su credibilidad está muy mal y entonces creo que es ahora o nunca, tiene pocos meses para resolver los problemas. Yo lamentablemente creo que no lo va a poder hacer por varias razones. Una de esas es la que tú mencionabas, la falta de recursos, y la otra es que las reformas no planteaban nada estructural, ningún cambio Claro, nada que de en fondo. definitiva vaya a servir para solucionar los problemas. Así Ujú. que el panorama es complicado, el panorama es oscuro, el panorama es negro. Lamentablemente, si le va mal al gobierno, nos va mal a todos, pero si es que el gobierno no lo hace bien, hay que criticarlo, hay que fiscalizarlo, hay que hacerle ver. Y me parece que los resultados de las letras D y E es un llamado de atención al gobierno en el sentido de que sus políticas económicas no nos satisfacen a la mayoría de Ujú. los y las ecuatorianas y que ahora lo que le corresponde es solucionar el problema que dijo que iba a solucionar con esta consulta. Y ahora, por ejemplo, hablando un poquito sobre el futuro del país, viendo que mencionabas, Cristian, que le ves muy difícil el tema de la reelección. Ya, en ese escenario, ¿cómo ves el escenario electoral para el 2025? Hablemos de personajes. Está, vaya, pues se me fue el del PSC, el pistolero, ¿cómo es? Topic, la RC, el propio Novoa, y no sé quién más podría medio aparecer. ¿Cómo ves ese panorama y esa configuración a muy poco? Porque ya se inscriben creo que en septiembre, en octubre. Bueno, en este país es muy complicado hacer ese tipo de análisis, sobre todo para los que no somos especialistas en esa materia. Me parece que en este momento, si es que hace un par de semanas teníamos un escenario un poco más cierto en el sentido de que teníamos un presidente con una alta popularidad y un alto índice de aceptación, hoy tenemos un presidente desgastado, alejado de la ciudadanía, alejado de las organizaciones sociales, peleado con sus aliados políticos. Por lo tanto, me parece que la carrera para él es muy complicada, Uh -huh. ¿no? Em, para los que sostienen una figura del autoritarismo, digamos, militarista, así como Topic, securitista, me parece que también es un momento complicado porque ahora se va a ver si es que en definitiva el punitivismo, el militarismo, Funciona. efectivamente son mecanismos, herramientas que permitan solucionar esos problemas Ok, y eso nos corresponde a nosotros, a los medios de comunicación, hacerle ver que eso ok. no va a resolver el problema y a las fuerzas progresistas, Pachacutic, RC y otros, Partido Socialista, otros, lo que les corresponde es ver cómo fue que las organizaciones de la sociedad civil, los activistas, lograron cambiar un mensaje, una retórica contra viento y marea, con un presidente, entre comillas, popular en su momento, con los medios de comunicación masivos en contra, cómo se logró dar y Ah, eso es muy cómo bueno. logramos calar en la gente ese mensaje. Creo que por ahí viene el aprendizaje. Solo dejo dos pistas: unidad, objetivos comunes, sin egoísmo y sobre todo mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro. Sí, sí, fue muy bueno eso, porque bueno, yo sí era radical, yo sí, ya cuando me empezaron a cortar la energía, yo sí salí bravísimo, voten todo, no, pero no me hagan caso, era solo yo. Pero la gente sí, sí, nos dio un claro ejemplo de que no se deja llevar por los totalismos, ¿no? Ni todo sí, ni todo no. Cristian Pino, gracias por siempre estar con nosotros para analizar todas estas situaciones políticas. Sus palabras para despedirnos. No, nada más que agradecerte, Nelson, y bueno, recordarle a todos aquellos que se sienten triunfadores, me refiero a los triunfadores de la letra E y la letra D,
que tenemos que seguir trabajando, esto no ha terminado, quedan algunas cuestiones que tenemos que seguir peleando por vía legislativa, por vía de fiscalización, Ujú. y también recordarle a las organizaciones políticas progresistas solamente que la unidad es el camino y que esperamos que así lo hagan para que podamos tener en el 2025 un efectivo cambio de timón en la conducción de este país, que creo que no soporta más años de neoliberalismo ni autoritarismo militar. Pero ¿tú crees que se puede hacer esa unidad? Porque es media difícil. Yo le Yo, escuchaba, yo no digo si creo o no creo, yo digo que es el camino. llamo a que lo hagan. Vea, pero yo decía, el otro día le preguntaba a Correa, le decían sobre ISA, Correa tiene un buen criterio de ISA, bueno, dice que no comparte ciertas cosas. ¡Pac! Pablo Dávalo salió con un Twitter y Correa le dijo, por esto no vamos a poder juntarnos nunca, por estos asesores. Entonces, es medio difícil, ¿eh? Más cabeza, yo creo, ¿no? Un poquito más de paciencia. Creo que todos tenemos diferencias, Claro. pero creo que las podemos resolver si las conversamos. Y si no se entiende eso, van a seguir existiendo personajes que la fuerza mediática, que por alguna extraña razón, bueno, ya odia al progresismo, seguirá apalancando a sus candidatos, no importa, Novoa es un ejemplo, hermano, no tenía partido, no tenía gente, no tenía estructura, no tenía nada, y terminó ganando la presidencia. O sea, y vamos a tener que conformarnos con estas imágenes Sí. que salen por ahí y pues terminan ganando la Sí, y ahí presidencia. también el mensaje a la ciudadanía tiene que ser claro. Se llame como se llame Moreno, se llame Novoa, se llame Lazo, esté vestido de verde, de amarillo, de morado, representan exactamente lo mismo. El neoliberalismo depredador, el autoritarismo, el militarismo, la falta de soberanía y sobre todo la defensa de intereses particulares que no son los grandes intereses de la población. Así es. Cristian, nos vemos. Chau, chau.